No sabemos si estamos, ahí está en el aire. Estoy pidiendo que por favor paren de taladrear. Mira. Aquí. Bueno, vamos a partir en unos 2 minutos más, esperando que se unan algunas personas y vamos a dar inicio al ciclo. Hola. Bueno, ahora ya veo que se han unido algunas personas a través del Facebook de la SOSOED Chile y el Instagram sosoed.chile. Queremos darle la bienvenida a este ciclo, este microciclo de charlas sobre la memoria biocultural, organizado por la Sociedad Chilena de Socioecología y Etnoecología. En esta jornada vamos a tener el trabajo de Hugo Romero Toledo. Hugo es doctor en Geografía Humana por la Universidad de Manchester del Reino Unido. Es profesor asociado del Instituto de Estudios Antropológicos de la Universidad Austral de Chile, investigador del FONDAP, Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, COES. Actualmente Hugo está trabajando desde la geografía histórica cómo los territorios han tomado forma que tienen en la actualidad, especialmente a través de 2 proyectos que está iniciando sobre Valdivia y el humedal del río Cruces con el patrocinio y financiamiento del Centro de Humedales SU. Su investigación implica el desarrollo de un marco teórico que permita entender transformaciones socioterritoriales de larga duración, el estudio crítico de las fuentes históricas y la realización de trabajo de campo etnográfico y geográfico, para entender cambios en el uso del suelo y la producción del paisaje como cultura material. Entonces, en la charla vamos a invitar a Hugo que nos exponga sobre este tema. También tenemos la posibilidad de interactuar con las personas que nos están viendo a través de las distintas redes sociales, a los que invitamos a dejar sus preguntas en los comentarios para poder ir incorporándola a la discusión que vamos a tener cuando Hugo termine su exposición. Entonces, Hugo, te doy la palabra, el escenario es suyo.
Dele nomás. El escenario virtual. Exacto. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a los organizadores. La verdad es que esta es la primera charla que vamos a dar sobre un proyecto que realmente estamos recién iniciando. Por tanto, está en una etapa muy inicial, como lo van a ver en la presentación. Voy a hablar precisamente de cuáles son algunas ideas de lo que quiero investigar y de lo que estamos investigando con el equipo y presentar unos resultados muy preliminares para incentivar la discusión que ha levantado la geografía humana junto con otras ciencias sobre la desnaturalización de ciertos espacios eh, que son considerados comúnmente como espacios naturales. Y precisamente esta investigación se encuadra en una serie de perspectivas que van a buscar contar la historia de los lugares, más allá de cómo los vemos hoy. Por lo tanto, nuestro trabajo se va a adentrar en la revisión de la historia de una manera crítica para mostrar cómo lo que hoy día consideramos un humedal ha tomado forma. En ese sentido, nos vamos a echar bien para atrás, que es algo que hemos estado explorando y ensayando con las personas con las cuales estamos eh, trabajando. Así que en eso va a consistir mi presentación. Voy a presentar un ratito y luego podemos dar espacio para preguntas y para poder debatir algunas cosas. Voy a apagar mi cámara porque yo estoy en el campo. Entonces, de esa manera podemos garantizar que la señal esté más fuerte en el minuto en que comparta la pantalla. Así que la voy a apagar ahora, pero después nos vemos de nuevo cuando termine la presentación. Bueno, entonces yo lo que voy a presentar hoy día es esta idea del humedal del río Cruces desde una perspectiva de larga duración y voy a proponer una lectura desde la geografía humana. Como bien me presentó Carla, yo soy profesor del Instituto de Estudio Antropológico de la Universidad Austral de Chile y tengo un doctorado en geografía humana y también un postdoctorado en geografías del conflicto. Y en el último tiempo me he dedicado con mucha fuerza a los procesos de reconstrucción histórica, es decir, de preguntarnos cómo era y cómo ha sido el territorio en el cual vivimos. Y para eso recurro a la historia, a la cartografía histórica, pero en otros lugares también hemos estado trabajando, por ejemplo, aspectos de memoria, para poder registrar cómo han sido los cambios desde, por ejemplo, la segunda mitad del siglo XX en adelante. He trabajado en la Patagonia, también he trabajado en el Norte Grande y en la Araucanía, y este proyecto está recién iniciándose sobre los ríos, especialmente en el territorio que hoy día ocupa el humedal del río Cruces. Esto está recién empezando, como les digo, y tuvimos nuestra primera reunión de equipo el viernes 4 de septiembre. Tenemos un equipo de investigación donde está Carla Marchán, que es la persona que me presentó, también está Pia Poblete, quien es mi colega en el instituto, y hemos tenido la suerte de contar con un número muy grande de interesados en trabajar en este proyecto, y son principalmente estudiantes de las carreras de antropología y de geografía. Así que eso nos tiene muy contentos. Para todos ha sido un año muy complicado desde el punto de vista de poder hacer universidad, de poder trabajar en la academia. Estamos a distancia con teletrabajo, lo cual sin duda ha significado un tremendo esfuerzo de profesores y de estudiantes. Y estamos muy contentos de poder contar con el respaldo de nuestros estudiantes para poder realizar esta investigación. El proyecto se enmarca dentro de una serie de diálogos que existen en las ciencias sociales sobre el estudio de la relación entre sociedad y naturaleza.
Y esto es básicamente lo que yo enseño en la universidad, tanto en pregrado como en posgrado. Y existen cuatro grandes áreas o cuatro grandes perspectivas que analizan la relación sociedad-naturaleza. Una que se puede llamar económica y está fundada principalmente en la sobrepoblación, en la sobreproducción, la escasez y la gestión de los recursos, y que podríamos asociar a esta idea de la tragedia de los comunes. Existe otra perspectiva, nacida de las escuelas críticas de geografía, que basa su explicación de la relación sociedad-naturaleza en la economía política, y principalmente en la economía política del capitalismo. Esta escuela sigue, por tanto, el paradigma de la producción de naturaleza, donde la naturaleza está profundamente afectada por los procesos del capitalismo, en las relaciones sociales de producción y la construcción de ciertos tipos de medio ambiente para extraer riquezas. Una tercera perspectiva para analizar la relación sociedad-naturaleza es la que tiene que ver con los estudios culturales sobre el medio ambiente y que se centran en procesos coloniales, imposiciones culturales, discursos y prácticas dominantes y subalternas. Y de aquí surge una perspectiva que en geografía humana se llama construcción social de naturaleza. Y también en los últimos años ha emergido una cuarta perspectiva, fundada en las teorías no representacionales o humanistas, sobre el ensamblaje y enfoque sociotécnico, y perspectivas que en la geografía humana apuntan a identificar más que un mundo humano. Y esta es una escuela con la cual estamos intentando acercarnos ahora para entender el humedal, y sostiene que la naturaleza es más que una construcción social, o que la naturaleza no puede estar totalmente producida o construida por la sociedad. Entonces, estas son las cuatro principales perspectivas que existen dentro de la geografía humana para estudiar la relación sociedad-naturaleza. Las preguntas de investigación que nosotros tenemos para este proyecto, las más básicas, tienen que ver con esto de qué es un humedal. Y para eso hemos empezado a leer varias perspectivas para poder dar cuenta desde las ciencias sociales sobre, sobre algo que sería inestable o que está estabilizado por un tiempo, que es lo que voy a explicar en esta presentación. Entonces nos preguntamos eso, ¿cómo los humedales se han ido estabilizando y desestabilizando a lo largo de la historia? ¿Qué fuerzas y procesos, Carla Marchal los llama pulsos, han contribuido a su visibilidad o invisibilidad temporal? Entonces, ¿qué estamos buscando en esta investigación? Buscamos realizar una genealogía del humedal. Es decir, lo que queremos hacer es estudiar largos procesos sociales y territoriales que han formado lo que hoy se entiende por el humedal. Y lo que queremos en el sentido de la genealogía de autores como la Nancy Peluso es principalmente contar la historia del presente. A ver qué dinámicas socioambientales se han desarrollado en este territorio, y el periodo que vamos a abarcar es desde la colonia hasta nuestros días. Sacando las cuentas, son 6 siglos, así que es una tarea bastante grande, pero a mí por lo menos me tiene muy contento y muy motivado con lo que podamos hacer, con lo que podamos encontrar. Desde las ciencias sociales, lo que hemos analizado hasta el minuto, existirían estas tres grandes perspectivas para analizar qué son los humedales. Por ejemplo, Williams plantea diferentes orígenes, formación, reconocimiento y prácticas sociales, diferentes funciones, denominaciones, representaciones sociales a nivel local y regional. Howard, en un artículo que a mí me gusta muchísimo, dice que son espacios entre la tierra y el agua, que descentran al sujeto como observador y narrador, sino que actúan como un espacio cerrado y hundido y cambiante, por el cual se transita lentamente. Esto de descentrar al sujeto como observador y narrador contradice en gran parte lo que la posición de observador que tenía el ser humano sobre los paisajes. En este caso, en el análisis de Howard, se pierde la posibilidad de ver el paisaje y se entra entonces en otro tipo de relación, en otro tipo de construcciones sociales.
Lepage sostiene que son entidades que interactúan con aspectos ecológicos, económicos, sociopolíticos, culturales, estéticos y étnicos sobre su protección, restauración y creación. Kaplan sostiene que un paisaje que tiene sentido y ayuda a fortalecer a las organizaciones sociales. Kaplan ha mostrado, de hecho, cómo hay una serie de organizaciones que han estado muy activas en la protección de los humedales y que precisamente esa protección los ha hecho sentirse profundamente involucrados con el cuidado del medio ambiente. Y que eso es muy positivo para la organización y para la política a nivel local. Verchuren plantea que contribuyen a la salud humana, son patrimonio cultural, espiritual y religioso, se relacionan con la tradición oral, con los cantos, las historias, los animales, los usos tradicionales. Desde otra vereda, Robertson va a plantear que los humedales forman parte de herramientas de gobernanza ambiental neoliberal y que venden servicios ecosistémicos a través de mecanismos de mercado. En el estudio de Robertson podemos ver cosas que nosotros vemos continuamente en Valdivia, cómo los humedales o cómo el acceso a los humedales comienza a ser privatizado y cómo existen, por ejemplo, humedales para ricos y humedales para pobres. El humedal para pobre puede ser intervenido. En el humedal para pobre encontramos un basural, mientras que en los humedales para ricos vemos, por ejemplo, cisnes y vemos todo un paisajismo asociado a la contemplación del humedal, pero mediado por relaciones de dinero. La tercera perspectiva sobre actores humanos y no humanos llama a los humedales lugares agua, que estarían formados por interacciones entre humanos y no humanos, y donde el agua fluye, se asienta, se hunde, cae, emerge, pasa y se evapora. Por tanto, son paisajes que existen en interrelaciones dinámicas de responsabilidad y de reciprocidad. Si seguimos el trabajo de Sepúlveda y Seidenberg, que a mí me gusta mucho, podemos entender al humedal como una entidad temporalmente estable, performada y politizada por diferentes ontologías contrapuestas que van desde la ciencia moderna hasta los conocimientos locales tradicionales y no modernos. Y si seguimos también el trabajo que es muy interesante de Skuse, los humedales están en un proceso de resignificación por una sociedad que redescubre sus relaciones con la naturaleza. Y Skuse ha trabajado tempranamente humedales, por ejemplo, en el caso de Valdivia, como el humedal de Ancachilla y el humedal de Catico, que están en proceso de conflicto, en proceso de defensa por parte de organizaciones sociales para su conservación. Lo que nosotros queremos intentar llevar a cabo es una perspectiva de larga duración para entender lo que es el humedal. Y para eso nos basamos en clásicos de la geografía histórica como Brodel, Sauer y Hoskin. Y me parece que es interesante porque durante cientos de años los humedales fueron culturalmente construidos de manera negativa. Fueron asociados a pantanos y como lugares inútiles y peligrosos. Sin embargo, desde los 1800, por ejemplo, autores como Emily Dickinson comenzaron a dotarlos de un sentido distinto y los asociaron a la fertilidad, fluidez y a la estética. Y aquí es donde nos parece pertinente hacernos estas preguntas. ¿Qué fue lo que ocasionó este cambio de que pasaran de ser negativos a ser considerados positivos? ¿Fue un cambio ecosistémico que afectó al lenguaje, a la retórica y a la imaginación? ¿O fue un cambio en los sistemas hegemónicos de significados y valores sobre el medio ambiente, los que los conceptualizaron de diferentes formas? Entonces, nuestra investigación se va a estar continuamente circulando entre estas dos preguntas. ¿Es el cambio ambiental o es el cambio social? ¿O son ambos los que producen, estabilizan y desestabilizan lo que entendemos por humedal? El espacio que hoy llamamos humedal aparece en las crónicas como pantano o ciénaga. Los mapuches lo habrían llamado Walves, como sostienen entre otros Guarda, Sepúlveda, Seidenberg y Adán y otros. Y también nos aparecen hoy día asociados principalmente al movimiento de defensa de los humedales, al menos en el sur de Chile, como menocos, es decir, como un lugar de recolección de la medicina del pueblo mapuche, del Lahuén, y asociado a espacios ceremoniales. Para poder dar cuenta de este proceso largo del humedal,
lo hemos dividido en 4 grandes momentos históricos. La colonización, la época republicana, desde mediados del siglo XX hasta la crisis ambiental del 2004, y la configuración del humedal en la actualidad y las relaciones cotidianas que tienen las comunidades con él hoy en día. Hemos hecho una suerte de división para poder ordenarnos, y yo voy a estar cubriendo parte de la colonización. Pía Poblete se va a centrar en el siglo XVIII y XIX, y Carla Marchán va a estar centrada en el siglo XX-XXI. Sin embargo, nos vamos a ir moviendo y vamos a ir compartiendo toda la información que podamos juntar, que podamos discutir. Por tanto, a mí me toca la hermosa misión de viajar al pasado. El trabajo, la perspectiva que yo voy a mostrar, si bien está posicionada dentro de la geografía humana, dentro de la geografía histórico y cultural crítica, está fuertemente basado en el trabajo que han hecho otros colegas en Chile. Otros colegas que han trabajado en universidades del sur y que están trabajando en universidades del sur. Ellos han sido la fuente de inspiración para correr la frontera también de la geografía histórica hacia la época del postcontacto, incluso moverse un poco hacia la época precolombina, lo cual es bastante novedoso dentro de la geografía actual. Pero esto ya lo habría hecho, entre otros, Eduardo Zapater en los 70 y en los 80, así que también va el homenaje hacia los colegas que han sido los precursores de todo este trabajo. Quiero también señalar la influencia que ha tenido sobre mi trabajo el trabajo de María Eugenia Solari, que es mi colega en el instituto, y que ha sido mi mentora, y ella me ha ayudado mucho a entender cuáles son los procesos desde la historia ambiental, y su trabajo sobre el bosque y sobre las dinámicas de la población es parte importante, es como el espíritu también de este proyecto. Así que se suma a los esfuerzos que ella ha hecho durante muchos años para entender estos procesos, como voy a mostrar en la presentación. Lo que estamos intentando hacer es viajar al pasado, pero desde la interdisciplina. Yo estoy en este minuto, dado la pandemia y la imposibilidad de salir a terreno, estoy principalmente centrado en la revisión de crónicas, documentos y cartografía histórica. Y esto lo estamos haciendo entonces con PIA, y vamos a ir incorporando también a los estudiantes. En mi caso, yo estoy trabajando con Constanza Fernández desde inicios de este año, y hemos ido aprendiendo a leer las crónicas en español antiguo, y a empezar a hacer todo un análisis de contenido y armar categorías sobre la información que vamos encontrando en las crónicas. Dado los cambios que hemos tenido que hacer por la pandemia y la imposibilidad de salir a congresos y a los archivos internacionales, hemos hecho algunos cambios, como por ejemplo ponerle más atención a los análisis de uso de suelo, donde nos va a ayudar Anita Abarzúa con miembros de su equipo, y también el análisis de la cultura material precolombina y post-contacto, donde vamos a recurrir al trabajo de los arqueólogos, especialmente al apoyo que nos va a dar Alberto Pérez del Laboratorio de Cultura Material de la Universidad Católica de Temuco. Y vamos a estar haciendo análisis de las transformaciones del paisaje en cuanto se pueda. Estamos desesperados por salir a terreno. Hemos conseguido apoyo del Centro de Humedales para comprar un dron para poder hacer el análisis sobre los cambios de uso de suelo, identificar alguna infraestructura que al menos hemos visto que podría existir en algunas partes del humedal y que son pre-republicanas. Y también vamos a estar trabajando sobre análisis de la memoria de las comunidades indígenas y no indígenas en el territorio. Y eso lo vamos a hacer tanto del trabajo de la antropología como de la geografía cultural. Por tanto, yo he estado en este tiempo, en este cortito tiempo que hemos hecho funcionar el proyecto, trabajando con Constanza Fernández sobre las crónicas
que escribieron los españoles en los primeros años de la colonización. Yo no tengo formación de historiador, pese a que soy un fanático de la historia, y mi acercamiento hacia este periodo había estado muy mediado por los trabajos de otros. Por tanto, ha sido una posibilidad gigantesca leer de primera mano, ir a la fuente de donde se extrae mucho del conocimiento que nosotros tenemos actualmente sobre Valdivia y sobre sus alrededores. Por tanto, si me permiten, me gustaría poder mostrarles algunos párrafos que al menos yo creo que son muy ilustrativos y creo que son muy importantes para poder ir entendiendo el territorio donde se emplaza Valdivia, donde está emplazado el humedal, y las dinámicas históricas y las transformaciones que han ocurrido en el territorio. Por ejemplo, me gustaría compartir con ustedes parte de la carta de Pedro de Valdivia al emperador Carlos V de 1551. En el segundo párrafo, por ejemplo, dice: lo que puedo decir con verdad de la bondad de esta tierra es que cuantos vasallos de vuestra majestad están en ella y han visto la Nueva España, dicen ser mucha más cantidad de gente que la de allá. Es todo un pueblo, una cimentera y una mina de oro. Y si las casas no se ponen unas sobre otras, no pueden caber en ellas más de las que tiene. Próspera de ganado como lo del Perú, con una lana que la arrastra por el suelo. Abundosa de todos los mantenimientos que siembran los indios para su sustentación, así como maíz, papas, quinoa, mare, ají y frisoles. La gente crecida, doméstica y amigable y blanca y de lindos rostros, así hombres como mujeres, vestidos todos de lana a su modo, aunque los vestidos son algo groseros. Tienen muy gran temor a los caballos, aman en demasía a los hijos y mujeres, y las casas, las cuales tienen muy bien hechas y fuertes, con grandes tablazones, y muchas muy grandes, y de a 2, 4 y 8 puertas. Traenlas llenas de todo género de comida y lana. Tienen muchas y muy polidas vasijas de barro y madera. Son grandísimos labradores y tan grandes bebedores. El derecho de ellos están las armas, y de allí las tienen todos en sus casas y muy a punto para se defender de sus vecinos y ofender al que menos puede. Es de muy lindo temple la tierra, y que se darán en ella todo género de plantas de España mejor que allá. Esto es lo que hasta ahora estamos reconocidos de esta gente. Quiero llamar la atención, yo no vengo de la etnohistoria y no vengo de la arqueología, y por tanto como un lector que se enfrentó a estos textos con algunas sospechas, quiero rescatar lo que les voy a mostrar. Como todas las crónicas mencionan que estas tierras estaban densamente pobladas, por lo que Bengoa y también la Leo Adán con su equipo han mostrado que es una población canoera, agroalfarera. Y esto es muy importante, lo hemos discutido, por ejemplo, hace pocos días con Anita Abarzúa, a raíz de algunos comentarios de algunos periodistas en medio de la movilización de los presos políticos mapuche, que sostiene que por ser cazadores-recolectores, los mapuches no tienen capacidad de organización. Y eso, la verdad es que lo hemos discutido fuertemente, porque lo que nos muestran las crónicas es un mundo absolutamente distinto al que podríamos tener en la cabeza y del cual se nos ha enseñado en la escuela. Hay un montón de trabajos muy interesantes al respecto, sin ir más lejos el trabajo de Tom Dilligay y de Zavala, o también el esfuerzo que ha hecho Pedro Cayuqueo con los 2 tomos de Historia Secreta Mapuche, que creemos que es importante, difundir, es importante que tengamos la posibilidad de leer estas fuentes y que podamos ver cómo era el territorio en el minuto en el cual llegan los españoles. La crónica de Vivar de 1558 señala lo siguiente: de aquí dimos vuelta a la costa y asentamos en un valle que se dice Mariquina, San José de la Mariquina, muy poblado. Visto el gobernador tan buena comarca y sitio para poblar una ciudad, y ribera de tan buen río, y teniendo tan buen puerto, fundó una ciudad e instituyó la ciudad de Valdivia.
Esta ciudad de Valdivia está sentada en un llano, tiene algunas ollas, el río que pasa junto a ella, cerca de la mitad de la ciudad. Es muy cenagosa toda esta tierra, hay ovejas mansas. Eh, Voy a saltar un poquitito hacia donde dice, por ejemplo, tiene muy buenas casas y en las puertas se acostumbran poner, como en la provincia de Imperial, que son zorros, tigres y gatos y perros, y esto tiene las puertas por grandeza. Andaba 7 leguas de esta ciudad, dimos en un río ondable y caudaloso, el río Bueno, y en tierra muy poblada y sin monte. Los cronistas insisten en mostrarnos de que la tierra está muy poblada y que hay agricultura, y que hay bastante agricultura, y también existe la ganadería. Este es el chilihueque que aparece aquí representado por los holandeses y luego por, si no me equivoco, es el abate Molina. Y esto es lo que en las crónicas aparece como oveja de la tierra. Voy a seguir con Vivar. Cuando entramos en esta tierra, los españoles había ganado, aunque no mucho, y con las guerras se han acabado, por lo cual no hay ahora ninguno, sino cual o cual, porque donde entran españoles, especialmente en conquistas, son como langostas en los panes. Siembran los indios maíz y frisoles, y los naturales tienen maíz y frisoles y papa y una hierba a manera de avena, que es buen mantenimiento para ellos. La crónica de Mariño de Lovera, de 1593, también es muy interesante. Es una crónica muy bonita en cuanto a sus descripciones y también es muy crítica hacia el accionar de los españoles en la entrada, por ejemplo, imperial, en la entrada a lo que posteriormente va a ser Villarrica y en la entrada que hicieron hacia el Valle de la Mariquina. Voy a leer algunas párrafos. Hasta ponerlos en el Valle de Mariquina, cuya vista les dio gran contento con su fertilidad, población y abundancia de aguas que por él corrían tan claras y dulces, que manifiestan el rico oro que tan cerca de allí creaba el río que hoy se llama de la Madre de Dios. Corre por este valle un río con el cual se ven entrando otros, con que se hace muy caudaloso, en cuyas riberas había grandes sumas de poblado y sementeras. Las sementeras entonces son los cultivos. Luego que los españoles pasaron a la otra banda, descubrieron un gran pedazo de tierra, algo alta, como una loma, casi toda cercada de aquel río donde tenían sus viviendas los naturales en razonables casas. Entraron los nuestros por esta loma y vieronla toda tan adornada de arboleda sembrada a mano que parecía un paraíso. Así por lindeza y orden con que están puestos los árboles, como por el río que va girando en redondo por aquella loma. En medio de esta tierra estaba una larguísima carrera de 400 pasos donde los indios jugaban a la chueca. Esto, para los que han seguido las charlas en línea, principalmente las que se han hecho desde la Austral, ha sido referenciado, por ejemplo, en el trabajo de Simón Urbina. Tenía en su comarca, al tiempo de esta fundación, más de 500.000 indios en espacio de 10 leguas, y estaba muy abastecido de maíz, legumbres y frutas de la tierra. Podemos cuestionar, por supuesto, los 500.000 indios, pero es consistente en términos de que la tierra estaba densamente poblada y muy abastecida de maíz, legumbres y frutas de la tierra. Es ciudad muy regalada de pescado, y no menos de marisco que sacan los indios entrando 12 brazadas de río que vienen corriendo de diversas partes y llegan a la ciudad, que aunque son pequeños todavía andan a placer las canoas por ellos, lo cual es causa de que esté la ciudad muy bien servida y proveída, porque en las canoas traen los indios todo lo necesario, como es hierba, leña y muchos mantenimientos, y no menos deleite en ver entrar tantas canoas por aquellos ríos hasta llegar a las casas. Quiero que nos imaginemos lo que estamos leyendo, que pensemos en cómo vive una sociedad ribereña, en cómo se están moviendo las canoas entre los distintos asentamientos que existen y cómo son verdaderas rutas de comercio, lo que nos está narrando en este caso el cronista. Góngora de Marmolejo dice: atravesamos unos montes, vino a dar a un valle bien poblado llamado Mariquina. Llegó a un valle grande, bien poblado de naturales y cercado entre dos ríos, por cuyo respeto no pudo pasar adelante. Llegado a aquel valle llamado Guadalauquén, que es donde está emplazado Valdivia. En su ribera de la otra parte había un asiento bueno y muy a propósito para poblar una ciudad.
González de Nájera, en 1614, en un libro que se llama Desengaño y reparo de la guerra de Chile, que creo que, disculpen, se me fue el nombre, dice, solo había en aquel reino una suerte de carneros, de que todavía se conservan algunos, a que comúnmente llaman los nuestros ovejas de la tierra, no poco hermosas a la vista. Hay pocos de estos carneros, por lo que no los tienen a manadas, críanse con regalo, aprovechanse los indios de sus lanas para vestirse y de los huesos para puntas a sus flechas. No tienen los indios ciudades, villas o lugares para su habitación, ni fuertes, ni otro género de fortaleza fuera de la gran ciénaga de Purén, que lo es por naturaleza y ayudada de ellos por arte. Rehúsan el congregarse en pueblos, por razón de que se van venenos unos a otros y así tienen divididas y apartadas sus habitaciones en diversos valles, que no es de poca importancia para la dificultad de conquista, donde gozan habitaciones alegres y deleitosas. Si bien la etnohistoria y la arqueología va a mostrar la existencia de diferentes fuertes, y de hecho en las mismas crónicas muestran la existencia de fuertes, por ejemplo, en Renaico, en el lago Budi, y también en la zona de la Mariquina, es importante, creo yo, la referencia que se hace hacia la gran ciénaga de Purén, que es donde Tom Gilligan y otros han hecho todo su trabajo sobre Purén Lumaco. Dentro de las cosas que estamos haciendo, estamos viendo y revisando el concepto de encomienda. Y para eso le estamos echando mano a trabajos que fueron hechos a mediados del siglo XX o por la segunda mitad del siglo XX y que precisamente van intentando mostrar qué es la encomienda y cómo se desarrolló principalmente en el Valle Central. Yo les insisto que mi acercamiento, al no ser desde la etnohistoria, yo tuve que buscar qué era la encomienda. Yo me acuerdo que lo vi hasta veces en mi formación como estudiante, pero no había leído la encomienda desde mi formación como geógrafo humano. Y para ello fui a ver cómo era la encomienda en Castilla, que es de donde los españoles vienen y de donde traen este sistema. Y me llamó profundamente la atención una serie de estudios que nos muestran a la encomienda en Castilla como una forma de ordenar al territorio. No estoy diciendo que haya sido así también en el caso de Chile, pero es interesante ver cuál es la figura de encomienda que manejaban los españoles en el minuto en el cual está ocurriendo la conquista de América y el avance hacia Chile. Por tanto, algunas ideas que les quiero compartir son estas. La encomienda es una realidad histórica compleja que desborda una definición económica. Los vecinos debían entregar al comendador dinero, cereales, carneros, ovejas y gallinas, y eran obligados a prestar servicios con sus cuerpos y en llevar leña a las fortalezas. Autores como Rodríguez y Naylor sostienen que la encomienda ibérica es una empresa señorial. Era un medio eficaz para trasvasar la renta desde el productor directo al señor, pero al mismo tiempo cumplían funciones militares de defensa y mantenimiento de la frontera. La encomienda, como productora de renta, es el principio motor de la sociedad medieval española e implica la detracción obligada del habitante del señorío al señor, basada en el poder discrecional de la coerción. Por tanto, son una forma de poder y territorio que captura los excedentes de los campesinos y al mismo tiempo los convierte en vasallos. Es decir, la renta señorial se extrae de la población y de la producción. Sin embargo, son una base de poder político que está por sobre la tierra, dado que algunas veces la propiedad de los señores es mínima. La renta se extrae de la gestión y explotación de propiedad real, entre ellas casas, fincas, molinos, hornos, batanes, arriendos de corta duración y de otros mecanismos de, comillas, piratería señorial. La encomienda que se establece en América y las Filipinas se comienza a establecer desde 1523, donde la encomienda deja de ser parte de las órdenes de caballero y pasa a estar en manos de los reyes. Y en Chile, Ambrosio Higgins la prohíbe finalmente en el año 1791. ¿Por qué me parece interesante ir a ver cómo funcionaba la encomienda en Castilla?
porque cuando yo leí los textos, cuando empecé la revisión de cómo era la encomienda en Chile, me surgió la idea si estábamos hablando de tierras o estábamos hablando de población. Y precisamente lo que nos muestran este tipo de estudios es que estamos hablando de las dos cosas. Estamos hablando de un mecanismo que controla la población, controla la producción, controla la tierra y entrega toda la fuerza de trabajo a manos de lo que es, en este caso, un señor o el encomendero, en el caso de Chile. Las encomiendas que aparecen, por ejemplo, en las crónicas son de 20.000 personas, 12.000. Hay un control de parte de ciertos personajes españoles de grandes volúmenes de población, principalmente, por ejemplo, en la zona de la desembocadura del Tortén. Ahí, si no me equivoco, es Alderete el que toma una gran encomienda. Por tanto, en toda esta zona que nosotros consideramos importante de estudiar, que es la zona del humedal, aquí hago una, eh, una revisión del trabajo de la colega Solari. Es muy importante el hecho de que el territorio va cambiando, que la zona en la cual está el humedal se va transformando, que las poblaciones, las parcialidades que salen identificadas en estas crónicas que yo les acabo de mostrar, no van a estar ahí necesariamente en las crónicas del siglo XVII, porque están pasando diferentes procesos de transformación socioambiental, que van a ejercer una fuerte presión sobre la población que vive en estos espacios. Junto con estas fuentes, con las fuentes españolas para el análisis del siglo XVI y XVII, vamos a ver también la expedición holandesa. La expedición holandesa, hay algunos trabajos que han sido publicados sobre la crónica del viaje de los holandeses y la toma de Valdivia, principalmente una de Churchill, que es de 1700 y que fue trabajada por Medina y por Feliu en 1926, pero también han surgido en los últimos años, nueva información sobre la presencia de los holandeses en el territorio de Valdivia y los territorios aledaños a donde se emplaza actualmente la ciudad. Y este, por ejemplo, es el manuscrito de Dietrich Reuters, que fue recientemente publicado y que nos muestra otras posibles lecturas sobre las descripciones que existen, en este caso, de el área que está cercana a la ciudad. Como ustedes pueden ver, lamentablemente no sé cómo poner el puntero, pero ustedes podrán ver que se ven ciertas construcciones, ciertas casas en lo que parece ser los solares de Valdivia. También aparecen acá unos cuadraditos, y Valdivia está con B larga, en la parte superior del croquis que está a mano izquierda. Entonces ellos, en estas crónicas, van narrando qué es lo que ven, y la crónica no termina en Valdivia ni con la llegada de los españoles, sino que, como bien me sopló mi amigo Beto Pérez, nuestro amigo arqueólogo, hay información de la suerte que corrió un puñado de españoles, de holandeses, que habría quedado en Valdivia y que terminaron arrancando hacia la actual Argentina. Y ahí habría ocurrido un combate, que es uno de los pocos combates en un lago que están en registro histórico. Y esta es la imagen que ha mostrado hartas veces el grupo de la Leo Adán y del Simón Urbina, sobre esta es una cartografía que está en la biblioteca de la Universidad de Göttingen, que mostraría el Valdivia y sus alrededores que existía en la época en la cual llegan los holandeses. Recientemente hay un trabajo que publicó el grupo de Zavala, Vilgey y Medianero, que tiene que ver con el itinerario de Ríos de Gamboa en el 1579. Y lo que quiero mostrar en esto, principalmente en la cartografía que aquí aparece con el humedal actual, que en esa época no había tomado esta forma, es la importancia de los circuitos.
precisamente la zona donde está emplazada el humedal, aparte de estar densamente poblada y de existir agricultura, es una zona que se va a insertar dentro de los circuitos de circulación del oro y de la plata. Entonces, lo que hoy día nosotros vemos como un santuario de la naturaleza es parte de un proceso de transformación socio-natural del paisaje. Y va a ser muy importante para la investigación poder centrarnos en algunos hitos en el territorio, principalmente en la zona de San José y lo que rodea a San José hasta la isla Teja. Y aquí se ve, no sé si pueden ver el puntero, pero aquí se ve el castillo San Luis del Alba. Y que si nosotros actualizamos la cartografía a hoy, el castillo está en esta zona que está por acá y entonces está enfrentando desde el norte a el humedal del río Cruces. En otras palabras, el humedal tiene un castillo y ese castillo cumplió una función sumamente importante, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Eh, por ejemplo, en el Diccionario Geográfico de la República de Chile, de Francisco Astaburuaga, aparece Cruces, aldea, situada en el departamento de Valdivia, al noreste de la capital. Ahí están todos los datos. Dice, contiene unas pocas casas sencillas y escuela gratuita. Al pie de ella tiene el río un surgidero para las embarcaciones que lo suben y que continúan con el riachuelo de Huyingüe hasta Teresa. Lo que es interesante entonces es precisamente la existencia del castillo que se instala posterior a la partida de los holandeses como dentro del intento y de la fortificación, la reocupación de Valdivia y la fortificación de Valdivia, y tiene la gracia que es un castillo que está hacia adentro. El castillo San Luis del Alba generó a su alrededor un núcleo importante de población. En 1749 la fortaleza poseía una dotación de 44 personas y el caserío contaba con 11 edificios reales y 17 casas, con un total de 145 españoles. También se describen construcciones extramuros del castillo, como la casa del capellán, con cocina separada, el horno y un galpón en la otra banda del río. El castillo formó parte, por ejemplo, de la guerra de independencia, hubo un combate en el castillo. Entonces, es importante porque tenemos que preguntarnos qué hace un castillo ahí. Y precisamente lo que nos muestran los datos que hemos recolectado hasta el minuto es que están ocurriendo cosas en el territorio donde está emplazado hoy día el humedal. Entre ellos, por ejemplo, el fuerte Virgen de la presentación de Nuestra Señora, que posteriormente fue deshabitado. Está el yacimiento aurífero Madre de Dios en Máfil, que es uno de los yacimientos principales de extracción de oro. Está por atrás el Camino Real, que viene desde la costa hacia San José de la Mariquina y conecta la zona de San José con la cordillera. Se van a instalar una serie de misiones jesuitas en toda esa zona y después van a ser reemplazados por las misiones franciscanas y finalmente por las misiones capuchinas. O sea, es decir, hay un constante movimiento, hay un constante proceso de ocupación por diferentes agentes, por diferentes actores a lo largo de la historia. Y este es el camino que va a conectar hacia el interior, hacia la cordillera, y que va a entrar hacia Trailafquén y hacia Villarrica. Por tanto, va a ser el lugar donde está emplazado el humedal durante los años de la colonia, va a estar constantemente ocupado. Y de eso sabemos por la expedición de Pablo Treuter en 1860 y tanto, que cuando sigue el camino hacia la misión que tienen los capuchinos en San José, advierte de que hay ruinas de ocupación, advierte que hubo los lavaderos de oro, y advierte precisamente de la presencia del fuerte. Esta es una imagen del fuerte, ojalá que se vea bien, del castillo San Luis de El Alba, que fue tomado, me imagino yo que desde un helicóptero, la foto puede ser de los 80, y pertenece a la restauración que hizo la Universidad Austral en su minuto. Hoy el castillo luce parcialmente, no, la verdad es que no parcialmente, la verdad es que totalmente abandonado. Por tanto, yo le he seguido la pista y hasta
a octubre del 2019 estaba pensado poder volver a- a restaurarlo. La verdad es que las condiciones en las cuales está el patrimonio, no lo digo yo, es lo que uno puede observar en diferentes partes, es realmente muy negativa. Eh, Cuando podamos, cuando se vaya todo esto, que es lo que siempre le digo a mi hija, cuando termine el coronavirus, vamos a ir al castillo con todo lo que tengamos, vamos a hacer trabajo de campo, vamos a hacer las prospecciones, vamos a ocupar nuestro dron que vamos a compartir con los colegas del centro de humedales, y vamos entonces a centrarnos en esta zona y en otras. Pero nos interesa mucho esta zona porque nos permite mostrar precisamente las dinámicas que ocurrieron en estos 6 siglos como puerta de entrada hacia el territorio del humedal. Para ir cerrando, las primeras ideas que tenemos apuntan a esto del paisaje como cultura material. Y nos interesa mucho, y eso es algo que con la Anita Barzúa y con Alberto Pérez vamos a tener que conversar bien cómo lo vamos a hacer, analizar los usos de suelo precolombino. Desde las crónicas vemos que hay asentamientos dispersos, pero densos, con agricultura y con ganadería, eh, y que están entre la tierra y el agua, que son propios de una sociedad canoera. También la existencia de pequeños núcleos con casas fuertes y fortines, espacios públicos y rituales, espacios especializados en la producción de alimentos. Hemos visto algunas imágenes aéreas sobre, por ejemplo, la zona del lago Budi y también sobre la desembocadura del río Tolten, que nos muestran que probablemente hubo un uso intensivo de espacio para la producción de alimentos en esa zona, y el uso de los humedales para vivir, producir y reproducir la vida y la cultura. A mí me gusta mucho esto de los... Yo lamento no tener el talento para poder hacer los dioramas, porque realmente son una muy buena fuente de ilustración de todo esto que estamos conversando. Vamos a intentar desarrollar un proyecto para poder hacer ilustración histórica de lo que vayamos encontrando en el proyecto, para poder acercar a la población, a audiencias más amplias, cómo era el paisaje y cómo el paisaje se fue transformando en estos siglos hasta tomar la forma que tiene hoy día. Para nosotros es importante que la gente sepa que en el santuario hubo toda una historia antes y que esa historia también tiene que ser igualmente valorada que el patrimonio que hoy día es natural. Esto forma parte de la historia de la tierra y de la historia de los habitantes. Y de la historia conflictiva y dolorosa de los procesos que ocurren en el sur de Chile, pero también en el norte. Y por tanto, lo que estamos viendo es la transformación y los usos del suelo en el siglo XVI y XVII, la conformación de los poblados de indios, esta idea de la encomienda como una relación material entre trabajo y tierra, la existencia de los lavaderos de plata y oro, la existencia de las casas fuertes. Dentro de la ñoñez estuve viendo el caso de la Casa Fuerte del Encomendero o Santa Silvia, que es un trabajo que hizo el profesor Gordon, donde también ha trabajado con Dilligey, pero también colegas como Leila Archa y como Mera. Hemos revisado, por ejemplo, el trabajo de Sauer, que me parece que es bien interesante porque lo que sostiene a partir de lo que han encontrado como cultura material es que es primordialmente indígena y ocupa un concepto que me pareció muy interesante, que es comer como indio. Y yo me atrevería a decir que también vivir como indio. Y esto puede sonar contraintuitivo en el sentido en que es una colonización, pero es una colonización que tiene muchos elementos indígenas, tanto en la dieta, porque en el caso de la casa fuerte, de la casa del encomendero, se encontró principalmente maíz de acá, de la tierra, y se encontró abundante cerámica, tanto Pitrén como Valdivia, eh, por lo cual los españoles que estaban ahí vivían, comían, y probablemente se vestían como la población indígena. Entonces, esto nos permite ver que no hay un reemplazo total de los paisajes, que no hay una transformación total en este minuto, en algunas partes, sino que lo que están haciendo es un paisaje híbrido,
pero que está marcado por la colonización. Eso no lo podemos sacar de encima, por el proceso de despojo y por el proceso de colonización. Lo que estamos diciendo es que eso luce bastante menos español de lo que podríamos pensar en algunas partes. Existen estas ideas de las estancias y de las haciendas, donde precisamente se lleva población, donde se moviliza la población indígena que está formada a partir de la encomienda. La misión que va a ser distinta la misión de los jesuitas, de la misión de los franciscanos, de la misión de los capuchinos y las ciudades. Y esto también es importante, porque la ciudad también tiene un metabolismo, como aparece en las crónicas. No solamente es la ciudad española, sino que son las tierras cultivadas. Estas ciudades aparecen pobladas, por ejemplo, por 100 vecinos, o los españoles que van en el ejército son 100 españoles. Pero lo que nos muestran las crónicas también es que esos 100 españoles iban acompañados probablemente por miles de indígenas, de diferentes grupos, de diferentes pueblos, con diferentes psicologías culturales unos de otros. Y eso se ha encontrado, por ejemplo, en los fortines que están en el río Tolten. Por tanto, también nos parece importante mostrar que el paisaje toma forma, pero es bastante más multicultural e interétnico de lo que al menos yo había pensado antes de empezar esta investigación. Para terminar, creo que es importante que relacionemos todos estos procesos que vamos a observar en el humedal con la historia, con la arqueología y con la paleobotánica, con los eventos de transformación socioterritorial que están ocurriendo en general en el territorio. Como les digo, está este proceso de erradicación y localización forzada de la población producto de la encomienda de la esclavitud. Se están vaciando algunos territorios para llevar población, para abastecer ciudades o para trabajar, en este caso, por ejemplo, en los lavaderos de oro y plata. Hay continuamente enfrentamientos y guerra, hay bastante enfrentamientos, hay muchas matanzas. La crónica de Mariño de Lovera es muy gráfica en mostrar las atrocidades y en lo que parece ser terrorismo, es decir, poner a la población nativa en alerta de que les va a pasar algo terrible. Es realmente muy fuerte, por ejemplo, el enfrentamiento que ocurre en la actual Villarrica. Existe una serie de alzamientos y de levantamientos y que están y que van a tener un impacto en cómo va a lucir el paisaje, porque la población se va a estar moviendo continuamente. Y también, y es muy importante esto, sobre todo en el contexto actual, el rol que juegan las pestes dentro del despoblamiento de ciertos territorios. Y hay una carta de uno de los encomenderos de Valdivia, que él dice que al comienzo del invierno tiene 8.000 indios y que al final del invierno le quedan 80. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en otras informaciones sobre encomiendas en otras partes, donde se habla de 12.000 indios antes del invierno y luego me he quedado con 200. Entonces, estamos hablando que hay una mortandad gigantesca de lo que se ha identificado como chavalongo, que puede ser una serie de enfermedades, entre ellos la tifus, pero también la viruela, y que básicamente reduce la población en 2/3. Y también es muy importante, creo, que pensemos sobre el terremoto de 1575, que debe haber significado algo importante en toda esta zona del humedal del río Cruces, y también sobre la pequeña edad del hielo, que tiene que haber afectado fuertemente la producción de alimentos, por supuesto la mortandad de la población y las relaciones políticas que se pueden haber establecido. Eso es estas son las ideas que les quería compartir. La verdad es que vamos avanzando. Nos queda un montón por hacer, pero hay mucha motivación y muchas ganas y sobre todo hay mucha ñoñería. Eso. Muchas gracias, Hugo, por tu presentación. Es imposible para mí no pensar en una serie de televisión con toda esta info que nos cuentas y estos relatos, me lo imagino en una serie. Creo que sería mucho más interesante que muchas que hemos visto. Quería ir compartiendo un poco lo que se va...
También algunas ideas que han salido acá en el chat. Cristian Muñoz, éxito y muy buen tema, tremendo expositor. Anita Barzúa, los humedales son refugio para ir. Cristian Muñoz nuevamente nos comenta, los humedales son un trocito del ciclo del agua que permite procesos biológicos extraordinarios y se expresan en lugares inimaginables, independientes de la presencia humana y afectados por la misma presencia. Insisto, un lindo tema. Algunas personas. Aquí tenemos otro comentario de Pablo Iriarte. Cuenta que muy interesante la aproximación al humedal. Hay una tesis de antropología de la UACH del 2015 de Surimana Pérez. Prácticas sociomateriales de relación con los humedales. Sí, si la revisamos, hacer la propuesta también. Sí, ese también es verdad. Aquí tenemos una pregunta. Hola, muchas gracias por la charla, pregunta Santiago. Tengo una pregunta para Hugo. ¿Cuál es el impacto que buscan generar con el proyecto, tomando en cuenta el escenario actual al que se enfrentan los humedales en Valdivia? Vamos contestando en el momento. Creo que también es interesante avanzar en eso. Sí, el impacto es precisamente acercar a la población hacia la historia de los territorios. Es importante que se entienda, por ejemplo, que más allá de la forma que nosotros tenemos de habitar, anteriormente existía una forma de habitar distinta que contemplaba el habitar en el humedal y que por tanto toda esta historia que nosotros vamos a contar es una historia que va mostrando cómo se va transformando, cómo se va en algunas partes urbanizando, pero en otras partes ocurren otras dinámicas de avance del humedal. Y lo que buscamos es precisamente avanzar en una serie de discusiones para no separar a la sociedad de la naturaleza, sino que verlos como algo junto, como algo que está interactuando. Y como algo que en otros periodos de la historia ha tenido una relación distinta. Por tanto, podemos tener una relación distinta con los humedales, que no sea solamente usarlos para secarlos, usarlos para condominios, ocuparlos como basurales, sino que podemos tener una relación distinta con los humedales. Y por eso creo que también es importante desnaturalizarlos, no en el sentido de no decir que existe naturaleza, sino que en el sentido de mostrar cómo los gualbes y los pantanos pasan a ser humedales. ¿Y qué significa eso para la sociedad? Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos buscar, porque nos interesa construir una relación distinta con los humedales. Y por eso vamos a la historia, para mostrar que existen dinámicas y que en algún tiempo algunos grupos humanos vivían y desarrollaron toda una historia a partir de, no lo quiero ocupar, pero lo voy a ocupar, de ciclos hidrosociales distintos a los que conocemos hoy en día, que están dominados, por ejemplo, por las relaciones de mercado. Eso. Eso es bien interesante lo que mencionas recién, yo lo tenía anotado como uno de los aspectos de las visiones que presentaste al principio sobre cómo se entiende la relación sociedad-naturaleza, el dominio que ha tenido la discusión desde la economía política y sobre todo esa visión manifestada principalmente la dimensión de los servicios ecosistémicos y la gestión política de los humedales. Creo que ahí también hay un tema interesante. También hay otro tema que tiene que ver con el rescate de la historia de las localidades del humedal. Y que eso es un aporte que nosotros consideramos que puede ser muy importante, porque nos va a permitir tanto recolectar como mostrar los diferentes poblados y la historia que ellos tienen con el humedal en diferentes puntos de la historia. Hay algunos sectores que fueron totalmente colonizados, otros sectores que se vaciaron, hay historias que son pre-terremoto, otras que son post-terremoto, entonces nos va a permitir, yo creo que un diálogo bastante interesante con la gente que habita y que ha habitado el humedal para hacer sentido de estas transformaciones. No pude presentar los trabajos que estamos haciendo, pero hay comunidades indígenas, hay títulos de merced en el humedal.
y el componente de población indígena muchas veces lo hemos pasado por alto. Y ellos también son los habitantes del humedal, indígenas y no indígenas. Y han desaparecido, por ejemplo, de discusiones en lo que se refiere, por ejemplo, al daño ambiental generado en el 2004 en el humedal, no así, por ejemplo, con el caso del ducto. Y eso es lo que pretendemos. Bien, también otra cosa interesante que mencionar con respecto a eso es que ahora cuando se estaban discutiendo, nuestra colega Marcela Márquez estaba participando en los criterios de sustentabilidad de humedales urbanos y en el reglamento hay criterios que están abogando por incluir la dimensión de memoria biocultural, por la dimensión de reconocer diversidad no solo natural, sino que cultural a partir de este uso, el trabajo que están haciendo en el CEU. Entonces creo que también este tipo de investigación viene a generar una nueva, aparte de nueva información, repensar las categorías de análisis con las que se han mirado tradicionalmente este tipo de espacio. Entonces creo que también ahí hay un aporte que es nuevo dentro de los enfoques de las ciencias sociales, aplicándolas también a la dimensión de la gestión. Yo creo que ahí hay un trabajo que se rescata. Sigamos viendo las preguntas. Pablo Iriarte, si el humedal se formó a partir del terremoto de 1960, lo que investigan en larga duración puede ser pensado principalmente como la historia del despliegue del río del Cruces, que en distintos espacios, tiempos, es estuario y humedal. Sí, claro, o sea, yo he escuchado también que el humedal se formó para el terremoto, pero no lo sabemos tan bien, por lo menos desde la investigación que yo estoy haciendo. Y si bien puede que ese humedal se haya formado para el terremoto del 60, no es menos cierto que el resto del territorio sí tenía humedales y sí había lagunas de importancia. Por ejemplo, en espacios que hoy ocupa la ciudad de Valdivia. Por lo tanto, esto nos permite ver precisamente las dinámicas del territorio. Yo creo que es muy importante que conozcamos qué es lo que ocurría en ese espacio. Si había, por ejemplo, si habían ciertas zonas que eran humedales, o si la interacción era por el río, cuál es la historia, por tanto, no solo del humedal, sino que del río. Para nosotros es importante cuestionar esas categorías, poder movernos, porque el análisis histórico nos permite poder ver estas diferentes categorías. La ciénaga, el gualbe, el humedal, el menoco, nos permite ver cómo el humedal va tomando forma por sí solo. Y eso va afectando la relación que tiene con la sociedad. Entonces ahí también lo damos vuelta. No es solamente la sociedad la que da cuenta del humedal o lo transforma, sino que también son procesos que han ido pasando. ¿Qué pasó, por ejemplo, para el terremoto de 1575? Que sabemos que hubo un riñiguazo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la tierra? ¿Se formaron humedales? ¿Se inundó el suelo? Entonces eso, yo también he sabido de que no, si el humedal se formó para el terremoto de los 60, pero creo que es importante que veamos si eso realmente fue así y cómo era el territorio antes del terremoto del 60. Y eso es bien interesante porque lo vinculo con el comentario que hace ahora Anita Barzúa y la importancia de mirar en distintos métodos para la interdisciplina. La Anita nos explica acá que la historia del humedal es más antigua que la del terremoto del 60. Ya sabemos que este terreno habría sido inundado desde hace 7.000 años, cuando el océano tenía un nivel mayor que el actual. El ambiente estuarino llegó hasta Mafil y posiblemente hasta San José, pero esto está por descubrirse. Y por eso vamos a trabajar con Anita, precisamente para que ampliemos el registro que tenemos y para que podamos pensarlo en mucha más larga duración que las crónicas. Y por eso también la incorporación de la arqueología, para que podamos entre todos hacer investigación, no sé si interdisciplinaria o multidisciplinaria, ahí yo me pierdo, pero sí colaborativa, y que nos permita ver
esto desde diferentes puntos de vista, con diferentes métodos, y poder también generar una suerte de lenguaje común entre todos los especialistas, y hacer algo distinto, hacer una multidisciplina que sea distinta a lo que hemos hecho hasta el minuto, que yo creo que es lo que más me motiva, que es saltar, cuando Carla siempre dice el puente, eh, montarse en el puente entre las ciencias sociales con las ciencias naturales, de una manera crítica, y poder ver cómo pueden dialogar en la práctica frente a diferentes métodos, a diferentes técnicas y también a diferentes marcos teóricos. Irenita nos da otro dato, una linda tesis de magíster en paleo de Rodrigo Osorio que muestra la transición marina del Holoceno medio y el cambio del paisaje en la zona de Mafil, que está disponible en la biblioteca de la Universidad Austral para revisar. Otra pregunta. Hugo, ¿cómo se podría cuantificar la demografía de las personas para este periodo, aparte de las crónicas? ¿Hay otros métodos? La verdad es que es una pregunta que vamos a tener que resolver con el veto, porque fue un almuerzo hace un par de años atrás bastante denso de poder ver efectivamente, por ejemplo, la productividad que tenía la tierra y también compararlo con los registros que tienen los arqueólogos. Yo creo que es difícil. Hay gente que dice 100.000, otros dicen 500.000, pero yo creo que no hay que desoír las crónicas, cuando las crónicas nos dicen que estaba todo densamente poblado. Por supuesto que no 500.000, porque eso es más de lo que tiene la región hoy en día. Con un núcleo urbano tan grande como Valdivia. Pero sí, vamos a tener que ver, efectivamente, hay todo un trabajo, por ejemplo, conversaciones que hemos tenido con la profe Solari sobre cuáles eran las tierras que estaban despejadas y cuáles eran bosques, cuál era el tipo de producción que existía y ver las posibilidades efectivamente de abastecer con alimentos a todo ese tipo de población. Yo creo que por lo que hemos explorado hasta el minuto sí se podría justificar alta, que había gran población en algunos sectores. Y probablemente también existían ecologías culturales distintas, algunas agrícolas y otras cazadoras recolectoras que vivían en otras zonas dentro del territorio. No estamos hablando solamente de una forma de habitar. Y hay que pensar en lo que ocurre más allá de la cordillera, en la cordillera de los Andes y más allá de la cordillera de los Andes, en este caso las Pampas. Y hay que pensar en formas de habitar que son móviles, que dependen de las estaciones, de la disponibilidad de lluvia, de la migración de los animales. Por tanto, vamos a encontrar población que puede haber sido sedentaria, pero otra que se va moviendo. Y como yo siempre lo digo, recordemos que 9 de cada 10 desastres naturales nos prefieren. Entonces es muy difícil que la población quede fija en un lugar, teniendo remoción en masa, teniendo los terremotos, teniendo incendios, teniendo las lluvias torrenciales. Creo que lo que no tenemos es huracanes, pero podríamos tenerlo. Entonces, eso. Hay que hablarlo bien con el veto. Me comprometo a que nos sentemos a conversarlo, con unas cervezas, por supuesto, para que veamos cómo se ha medido en otras partes y cuál es la opinión que existe desde los que han intentado ver cuánta gente eventualmente estaba en el territorio. Pero yo te digo que hasta donde yo he visto no se han tomado temas como los patrones móviles y eso es muy importante. La gente se está moviendo, se mueve hoy día y se movía antes. Pasaba la cordillera, hay arreo de animales de mucha importancia en el siglo XIX. La guerra tiene episodios más fuertes. Hay también una serie de relaciones interétnicas y multiculturales que también habría que observar. Pero eso, me comprometo a que lo vamos a hacer. Bien, seguimos. En los últimos comentarios, Chisca Coja Loco quiere contactarse contigo porque están en investigaciones similares, pero los resultados son compartidos desde el teatro. Mira qué interesante. Mira, qué interesante.
Ah, sí, súper. Ahí después le... Hugo.romero@watch.cl. Bueno, Pablo Guillarte, muchas gracias por muy estimulante perspectiva. Valentina Álvarez nos deja también un comentario. Súper interesante. Esta relación entre humedal y pobladores hace reconsiderar el valor de los humedales, ya de protegerlos por todo lo que brindan y contribuyen, sino por la importancia histórica de estos. Le agrega valor a los fundamentos de protección a los humedales. Servirá para concientizar a la población. Eso yo creo que es importante. El hecho de que lo que estamos hablando, por eso queremos insistir en la idea del paisaje como cultura material. Es decir, a lo largo de la historia no solamente está el registro de la cerámica o de las armas o de los textiles o del manejo del hierro. El paisaje tiene que ser leído también como parte de la cultura material, de la interacción entre grupos humanos con el medio. Eh, y no solamente con fines económicos, también con fines religiosos, con fines estéticos, eh, el uso que se hace de los cerros, el uso que se hace de las montañas, el rol preponderante que cumplen los volcanes. Entonces, tampoco podemos poner al humedal sin contexto ambiental y sin contexto cultural. Eh, y por eso es importante el terreno, el trabajo en terreno, porque ahí nos vamos a acercar a la fenomenología del paisaje, es decir, a qué nos pasa a nosotros, después de ver todos los métodos, técnicas y crónicas, qué nos pasa a nosotros cuando estamos en el humedal, qué, qué nos pasa cuando nos enfrentamos a la experiencia del humedal. Y eso nos va a permitir poder ampliar nuestra comprensión, nos va a permitir ampliar nuestro conocimiento. Y va a ser muy importante dentro del proyecto escuchar a los grupos que hoy día están defendiendo a los humedales, porque eso también nos permite acercarnos a cuál es la construcción actual, política, social, cultural y ambiental que existe sobre los humedales y qué es también lo que espera la ciudadanía de las investigaciones sobre los humedales. Y yo quiero insistir otra vez en esta idea. Los humedales tienen una historia y eso es lo que nosotros queremos aportar. Que existe una historia y esa historia es muy importante de conocer para que valoremos el territorio donde vivimos y para que pensemos también en otras posibilidades de acción, incluso de acción política. Les presento a mi hija, que acaba de llegar. Estelita. Para Chile y para el mundo, hija. Bien. Bueno, con esas últimas reflexiones vamos cerrando lo que fue hoy día esta presentación muy inspiradora de Hugo para poder avanzar también en desarrollar. Me quedo con dos ideas bien que me llamaron la atención y que me parecen muy relevantes, la importancia de leer desde otras ópticas. Tú hiciste mucho énfasis en que no eres historiador, pero creo que hay una necesidad de que también vayamos avanzando en abrir otras fronteras disciplinares y incorporar otras técnicas, otras miradas y también avanzar en entregar herramientas y también entregar conocimientos que nos permitan revelar las historias que nos han sido negadas por la historia tradicional. Creo que eso es, por un lado, súper importante y vincula muy bien con lo que este ciclo de memoria biocultural busca relevar, que es mirar otros conocimientos, otras historias, otros actores y de construir un poco esas narrativas que son desde los vencedores, desde la historia convencional. Entonces, para todos Y los desde que los nos... espacios urbanos. Y tan, Nosotros bueno, no queremos mirar desde los espacios urbanos, donde los humedales son una cosa. En el mundo rural, el humedal es otra cosa. exactamente. Bueno, y también contarles a los que nos están escuchando hoy que este microciclo continúa la próxima semana y vamos, de estos 6 siglos que Hugo mencionó, vamos a enfocarnos en los fenómenos de la actualidad y vamos a presentar unas reflexiones de un trabajo que estamos desarrollando con Matías Riesco, me toca a mí la próxima semana, sobre la producción del espacio y las transformaciones del humedal Río Cruce debidas al negocio inmobiliario. Entonces los dejamos a todos y a todas invitados la próxima semana y nos quedan también dentro del ciclo una charla más, ya en octubre probablemente, no me acuerdo bien la fecha, están circulando los afiches en Facebook, en Twitter también, de Marcela Márquez, que también va a abordar la
dimensión de las aves para mejorar el diálogo y la colaboración con la conservación. También vinculando con la dimensión humana de la conservación desde una perspectiva socioecológica, que es lo que busca relevar la SOSOET. Entonces, les agradecemos a todos y nos vamos a despedir. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos por la invitación y por las preguntas. Muy interesante el debate. Y los esperamos entonces el próximo miércoles a las 6 por este mismo canal. Adiós.